Hola, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast donde vamos a explorar temas claves en psicología. Y hoy en el Rincón del Colaborador vamos a hablar de un tema fascinante, cómo el trauma, especialmente en la infancia, puede cambiar el cerebro y su desarrollo. Entender esto nos va a ayudar a comprender mejor cómo el trauma afecta nuestras emociones, nuestra conducta y también nuestra capacidad para enfrentar el estrés en la vida adulta. El trauma no es solo una experiencia psicológica, sino que también tiene un impacto biológico muy real. El cerebro hay que entender que es moldeado por nuestras experiencias y cuando experimentamos un trauma intenso o prolongado, especialmente en la niñez, esto puede hacer que el cerebro cambie su estructura y su funcionamiento de forma significativa. Así que vamos a ir un poquito entrando en detalle. Para entender, primero vamos a definir brevemente lo que entendemos por trauma. El trauma puede ser cualquier experiencia extremadamente estresante o amenazante que afecta profundamente, ¿no?, a una persona. ¿Qué incluye el trauma? Bueno, puede incluir estas experiencias el abuso físico o emocional, la negligencia, ¿vale? Es decir, no todo abuso activo es trauma, también muchas veces la omisión, por ejemplo, la muerte de un ser querido o la exposición, ¿no?, a violencia a través de otras personas, que es lo que conocemos como violencia vicaria. Cuando esto ocurre en la infancia, cuando el cerebro aún está en desarrollo, sus efectos pueden ser particularmente profundos y duraderos. El cerebro, para que entendamos, es como una máquina increíblemente adaptable. Y cuando vivimos estas situaciones traumáticas, entra en un estado que conocemos como hipervigilancia. ¿Qué significa esto? Que está constantemente preparado para el peligro, incluso cuando no hay una amenaza real. Entonces, vamos a centrarnos en tres áreas clave del cerebro que se ven afectadas por este trauma, que son la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. ¿Qué pasa con la amígdala? La amígdala es la parte del cerebro encargada de detectar el peligro. Así que cuando alguien ha sufrido trauma, su amígdala lo que se vuelve es superactiva. Esto significa que reacciona de forma exagerada incluso a pequeñitos estímulos que podrían no ser una amenaza real. Entonces, vamos a entender que la amígdala está diseñada para protegernos, activando el mecanismo de lucha o huida, pero que en personas que han sufrido trauma esta respuesta se puede volver crónica. Es como si el cerebro estuviera constantemente en alerta roja, ¿no?, lo que nos lleva a una mayor ansiedad y a reacciones emocionalmente normalmente desproporcionadas. Vamos a ver ahora qué pasa en el hipocampo. Esta estructura es la que se encarga de la memoria y del aprendizaje. Entonces, en las personas que han experimentado trauma, el hipocampo puede encogerse o no desarrollarse adecuadamente. Esto es especialmente problemático porque el hipocampo también puede estar involucrado en la regulación de emociones. Así que las personas que han vivido experiencias traumáticas pueden tener dificultades para procesar estos recuerdos de manera sana, saludable. ¿A qué contribuye esto? A un fenómeno que en trauma conocemos como la reexperimentación del trauma, como ocurre, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático, que es que esa sensación de revivir el trauma constantemente. Y además, ¿no?, también nos lleva a poder tener problemas para distinguir entre pasado y presente, lo que obviamente refuerza el ciclo de ansiedad, porque no tenemos esa percepción de una vivencia como pasada y emocionalmente distinguida de la experiencia presente. El resto de las personas, cuando no hemos sufrido un trauma, al revivir, ¿no?, al recordar más bien una experiencia en el pasado, podemos distanciarnos emocionalmente de ella entendiendo que es pasado. Cuando hemos sufrido un trauma, por este efecto, ¿no?, que tiene el trauma en el hipocampo, no podríamos hacer esta distinción. Y finalmente la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro responsable de funciones como la toma de decisiones, la regulación del comportamiento y el control de impulsos. Esta parte también se ve afectada. Pasa que el trauma desarrollo de esta región cerebral. Y esto se puede traducir en dificultades para manejar, por ejemplo, emociones intensas, para planificar a largo plazo. Esta parte del cerebro es esencial para la regulación emocional. Entonces, cuando no funciona correctamente, las personas, por ejemplo, pueden tener problemas para controlar sus reacciones emocionales o incluso para interpretar las emociones de los demás. Vamos a ver, por otro lado, el impacto que tiene el trauma también sobre nuestro sistema nervioso. Vamos a entender que hay dos ramas en nuestro sistema nervioso autónomo que controlan las respuestas de estrés: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso asimpático. El sistema nervioso simpático es el responsable de esa respuesta de la que ya hemos hablado, de lucha o huida.
es la que nos permite reaccionar rápidamente ante el peligro. Sin embargo, cuando una persona ha experimentado trauma, este sistema, como decíamos, puede volverse hiperactivo. Es como si el acelerador estuviera siempre presionado, lo que nos lleva a una constante sensación de alerta o de peligro, incluso en situaciones que son seguras. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático, que diríamos que es como el contrario, ¿no? El que se activa cuando el sistema nervioso simpático está desactivado. Podemos imaginar en esto como un interruptor. Si está el sistema nervioso activado, no se activa el parasimpático, y si está el parasimpático, no se activa el simpático, ¿vale? Entonces, con el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de la relajación y la recuperación, lo que pasa es que se vuelve menos eficiente. Significa que las personas que han vivido trauma pueden tener dificultades para relajarse, para descansar, para recuperar energía. También a veces se ve muy comprometido, por ejemplo, el sueño. Y en términos simples, ¿no? Su capacidad para desactivar la respuesta de estrés no funciona correctamente. Por otro lado, vamos a entender bien el impacto en la regulación emocional y en la vida cotidiana que tienen todos estos cambios biológicos. Por ejemplo, una persona que ha vivido trauma puede tener reacciones emocionales muy intensas ante situaciones que objetivamente decíamos no parecen ser amenazantes, y pueden tener dificultades, además, como habíamos hablado, ¿no? Por la dificultad de activarse el sistema nervioso parasimpático para calmarse después de estos conflictos. Además, decíamos que el trauma puede generar esa sensación de hiperreactividad emocional y la anedonia, que es lo que conocemos como la incapacidad para experimentar placer. Y esto se debe también a estos desequilibrios en los sistemas cerebrales relacionados con el placer y el bienestar, como la dopamina y la serotonina. El trauma puede hacer que el cerebro busque constantemente evitar el dolor o la amenaza. Y esto, claro, si estamos todo el rato intentando evitar el dolor, intentando evitar amenaza, no estamos pudiendo poner el foco en el disfrute. Estamos en la evitación de dolores y no en la búsqueda activa de disfrutes, de bienestar, de placer. En los niños que experimentan trauma, estas alteraciones pueden llevar a problemas de conducta, dificultades en el aprendizaje, problemas en la formación de relaciones saludables, y sin una intervención, sin un trabajo terapéutico adecuado, estos efectos pueden continuar en la edad adulta, afectando, pues, por ejemplo, al trabajo, a las relaciones y a la calidad de vida en general. Y claro, llegando a este punto, no cabe preguntarse, ¿entonces hay esperanza? Bueno, lo más sorprendente del cerebro es su capacidad para cambiar y adaptarse. Es algo que conocemos como neuroplasticidad. Y a pesar de los cambios negativos, ¿no?, causados por el trauma, el cerebro también tiene capacidad de curarse, por así decirlo. Entonces, sí que es cierto que con el apoyo adecuado, como la terapia, el cerebro puede volver a reorganizarse y de esta forma promover un mejor manejo, ¿no?, del estrés y una mayor regulación emocional. Entonces, bueno, como conclusión es entender que el trauma tiene un impacto profundo en el cerebro, especialmente cuando ocurre en la infancia, y afecta a áreas clave, como hemos dicho, como la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, y esto altera la regulación emocional y la respuesta al estrés. Sin embargo, gracias a la neuroplasticidad, la recuperación es posible con el tratamiento, con la terapia adecuada. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y espero que esta información te haya ayudado a comprender mejor cómo el trauma afecta al cerebro y qué se puede hacer al respecto. Así que, hasta la próxima.